Tomen su lugar un momento. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de nuestro Dios hoy? Nuestra mente finita no alcanza a entender a Dios, pero en la alabanza y en la adoración podemos sentir quién es Él. Vamos a ponernos en las manos de Él para iniciar. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Gracias porque tu misericordia está con nosotros todos los días de nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir palabra, Dios, en esta mañana. Y que esa palabra edifique nuestras vidas, Dios. Que nos ayude, Señor, a ser mejores para ti, para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias Números 21, versículos 4 al 9. Es Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si estudiamos el contexto en el que se da esta historia, vamos a encontrar bastantes cosas interesantes. La primera de ellas es: esto está sucediendo más o menos en el año 1400 antes de Cristo. O sea, 1400 años antes de que llegara Jesucristo en forma corporal a la tierra, estaba sucediendo esto. Otra de las cosas interesantes: han transcurrido casi 40 años desde que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y había estado vagando por el desierto. Ellos sabían que el tiempo de su peregrinar se estaba terminando. Estaban muy cerca físicamente de la tierra prometida. Vamos a ver un mapa que preparé para que podamos entender un poco mejor acerca de qué estamos hablando. La tierra prometida inicia más o menos en la parte superior de las flechas. Ahí se puede ver Beerseba, y un poquito más arriba estaba Jerusalén. Ellos ya estaban muy muy cerca de la parte sur de la tierra prometida. Había muerto María recientemente, y después Aarón murió en el monte Hor. El monte Hor es el que está marcado en la parte de abajo de la flecha roja. Esto significa, ellos se dieron cuenta, ¿se acuerdan que había dicho Dios que no iban a entrar a la tierra prometida toda la generación que se había rebelado contra Dios? Y ellos ya estaban viendo morir a sus líderes. Estaba terminando los 40 años de la peregrinación y ellos sabían que ese tiempo se estaba acercando. Una cosa más: el pueblo de Dios acababa de experimentar una victoria sobrenatural sobre el rey de Arad en el desierto de Negev. Arad está en el punto de arriba donde se juntan las dos flechas, la roja y la azul. Ahí estaba la ciudad de Arad. Vamos a regresar y leer los versículos 1 al 3, y dicen: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Arad
Era una importante ciudad cananea que estaba a 32 kilómetros de Berseba, muy cerquita, hagan de cuenta como de aquí a Tijuana. Berseba ya formaba parte de la tierra prometida. Entonces estaban prácticamente en la parte sur de la tierra que Dios les había prometido que iban a tomar. Viene el rey de Arad. Cuando se entera que viene Moisés hacia el monte de Hor, el monte de Hor es ahí, como les comentaba, donde está la parte de abajo de la flecha. Ahí es donde había muerto Aarón, acababa de morir Aarón. Ve el rey de Arad que viene Israel y lo ataca. Muy probablemente este rey interpretó el movimiento de Israel como un riesgo para su propia seguridad y decidió atacarlo tomando algunos prisioneros. A continuación, lo que hace Moisés es un voto a Jehová, diciendo que si le entrega esa tierra o si le entrega a Arad en sus manos, él destruiría sus ciudades. La palabra destruir en arameo significa que lo iba a consagrar a Dios. Y consagrar a Dios es: yo no voy a tomar nada de esas ciudades, de la riqueza de ellos, los voy a destruir completamente y no me voy a quedar con nada para mí. Eso es lo que había prometido a Moisés, a Dios si le daba la victoria. Dios escuchó la súplica y le concedió la victoria. Y entonces Moisés hizo lo que había prometido, destruyó todas las ciudades cananeas. Para conmemorar la fidelidad de Dios, llamaron a esta región Horma, que significa destrucción. Vamos a regresar nuevamente al versículo 4 y vamos a leer. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, ya lo hemos visto, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En el contexto estamos viendo, el pueblo de Israel estaba cumpliendo los 40 años en el desierto, estaban a la entrada de la tierra prometida y reciben una orden que para ellos es absurda, es ilógica. Vamos de regreso al desierto, vamos otra vez camino del Mar Rojo. No tomaron en cuenta que lo que iban a hacer era solamente rodear Edom. Edom estaba en la parte sur del Mar Muerto. Dios no les permitió atravesar Edom, sino tenían que rodearlo, y eso significaba que iban a tener que regresar al desierto en lugar de atravesarlo. Y empiezan a aflorar una serie de sentimientos negativos: desconcierto por la negación del permiso de atravesar Edom y tener que rodearlo y regresar al desierto otra vez. Desconcierto porque Dios les acababa de dar una victoria sobrenatural y ahora les dice: no pueden pasar por Edom, tienen que rodearlo. Y dicen: oye Dios, pues ¿por qué vamos de regreso otra vez? Y sale el desaliento al hallarse en los confines de la tierra prometida y no poder entrar en ese momento. Pero sobre todo lo que se genera en ellos es enojo ante la idea de tener que regresar, que retroceder a una ruta larga y tortuosa a través de la cual ellos ya habían estado 40 años. Temor de ser arrojados a dificultades que ya conocían. Imagínense ustedes el corazón del pueblo: dice, otra vez al desierto, otra vez a depender completamente de Dios. Pero también tenían temor a que hubiera cosas desconocidas, cosas nuevas para ellos. El versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Después de 40 años de ser sustentados por Dios, siguen mintiendo y quejándose contra Dios porque los había sacado de Egipto, según ellos, para morir en el desierto. Y 40 años Dios había estado con ellos, sustentándolos en todas sus necesidades. A propósito, pasan por alto lo que Dios había hecho por ellos durante todo este tiempo. Y vamos a ver algunas de las cosas que Dios había hecho durante estos 40 años con ellos. Podemos leer en Deuteronomio 29:5. Dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Y nos preguntamos:
estarían molestos porque no podían estrenar. Imagínense ustedes, tengo 54 años, que trajera estos mismos zapatos los últimos 40 años. ¿Me sentiría molesto porque no puedo estrenar? ¿O debería sentirme agradecido porque no he tenido que trabajar para comprarme zapatos nuevos? Dios los había sustentado, su ropa no envejeció, su calzado no se deshizo en estos 40 años. ¿Qué más hizo Dios? Imagínense ustedes, por cierto, cuántas personas estarían molestas porque traeríamos la misma camisa y el mismo pantalón por 40 años sin ver que Dios de forma sobrenatural nos está sustentando. ¿Qué más hizo Dios? Vamos a ver lo que dice Éxodo 13:22. Éxodo 13:22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Traían su aire acondicionado con ellos. En el desierto, la nube les cubría durante el día. No tenían que sufrir el calor del desierto porque la nube los acompañaba. En las noches frías, el fuego de la nube los mantenía. 40 años viajando por el desierto con aire acondicionado. ¿Quién puede decir amén? Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Siempre que necesitaron agua, en lugares donde no había, Dios se las proveyó de forma sobrenatural. Siempre la tuvieron a su alcance. Y ellos se quejan y les dicen: nos sacaste del desierto para morir, cuando habían visto por 40 años el poder sobrenatural de Dios sobre ellos. Dios hacía brotar el agua allí donde no había. Éxodo 16, 14 y 15 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? O sea, en otras palabras dijeron: ¿what? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Dios les proveyó durante todo ese tiempo en el desierto alimento, y un alimento perfecto, un alimento que era lo que el ser humano necesita para vivir. No era un alimento como los que comemos hoy, que está lleno de octágonos negros que nos dicen exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de calorías. Dios les proveyó el alimento perfecto que ellos necesitaban para vivir. Es muy probable que allí no hubiera personas como yo con triglicéridos, o personas con colesterol o con el azúcar alta, porque tenían el alimento perfecto para ellos y se quejaban de ese pan tan liviano. De hecho, no había ni Coca-Cola en ese tiempo. Pero ellos estaban acariciando en sus corazones una comida mejor, una comida más variada, una comida mejor según ellos, sin saber que ya tenían lo mejor, que ya tenían el alimento que era perfecto para ellos. Y Dios lo ponía en sus manos todos los días, no tenían que trabajar. Amanecía en la mañana el maná para ellos. Entonces podemos preguntarnos: ¿por qué Dios, si ya les había prometido que iban a ir a entrar a la tierra prometida, los hace regresar al desierto? ¿Cuál es el propósito del desierto? ¿Por qué es necesario entrar de nuevo al desierto? La misma palabra de Dios nos lo dice. La palabra de Dios nos enseña por qué es necesario el desierto. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo que Moisés está haciendo aquí es algo que se conoce como un antropomorfismo. Esto es, lo pone en palabras que nosotros podamos entender. No significa que Dios no supiera lo que había en el corazón de ellos. Era para poderles mostrar a ellos mismos cosas que tal vez ni siquiera ellos mismos conocían. Lo que quería enseñar Dios es que la obediencia y la desobediencia se muestran en el tiempo de prueba. La obediencia a Dios se da cuando estamos viviendo una prueba, pero la desobediencia también. Muchas veces nosotros creemos que ya estamos listos y tenemos que regresar al desierto para que Dios nos muestre lo que hay en nuestros corazones, que todavía hay cosas que no están bien. En el desierto salen a relucir aspectos de nuestra vida que muchas veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes. En el desierto sale a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones. En el desierto la luz prueba y muestra manchas de carácter, problemas de actitud en nuestras vidas. Una cosa más, en el desierto no tenemos otra alternativa que confiar en Dios. En el desierto ellos no podrían haber vivido sin el sustento de Dios, sin el alimento, sin el vestido, sin el agua. En el desierto nosotros tenemos que regresar a depender completamente de Él. Es un problema cuando empezamos a pensar en nuestros corazones que tenemos la capacidad para sustentarnos a nosotros mismos, que tenemos un buen trabajo que nos da para vivir, y entonces dejamos de depender de Dios. En el desierto se muestra lo que realmente hay en nuestros corazones. Como lo dije hace un momento, aunque el desierto no nos guste, es necesario porque nos lleva a confrontarnos contra nosotros mismos. Si somos sinceros verdaderamente, nos muestra quiénes somos en realidad. Si somos sinceros, nos damos cuenta de que lo único importante en este mundo es la gracia de Dios, la provisión de Dios sobre nuestras vidas. En el desierto salen a relucir nuestras fallas de carácter, nuestros pecados que no son visibles a otras personas y muchas veces ni siquiera son visibles a nosotros mismos. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ardientes es un adjetivo que se utiliza para que podamos entender un poco ese tipo de serpientes. Eran serpientes coloridas, brillantes, intensas, pero también eran ardientes porque cuando te mordían generaban una inflamación y un ardor violento que provocaba la muerte. Aquí vemos el resultado constante del pecado, la consecuencia natural de la rebelión contra Dios. La consecuencia de la rebelión contra Dios es la muerte. La murmuración y la rebelión contra Dios y contra Moisés, su líder, no era poca cosa. Mereció la muerte de mucho pueblo. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a clasificar los pecados y nos asusta la homosexualidad y nos asusta el adulterio, pero la murmuración es un pecado tan grave como todos los demás. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo, al sentir el efecto de su pecado sobre su propio cuerpo, reaccionó inmediatamente, reconociendo que había fallado contra Dios y contra sus líderes, y le pidió a Moisés su intervención. Y Moisés dijo: que se frieguen por andar hablando mal de mí. ¿Qué hizo Moisés? Oró, intercedió por el pueblo. Y el versículo 8 y 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente
y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Milagrosamente, todo aquel que era mordido, lo único que necesitaba era poner su atención en la serpiente que estaba sobre la asta, y milagrosamente era sanado. No tenía que hacer ninguna obra para purgar su pecado. Eran culpables y lo único que tenían que hacer era poner su mirada en esa serpiente. Este método peculiar de sanar, un método raro que se le ocurrió a Dios de sanar, fue creado en primer lugar para mostrar la eficacia del poder de Dios y la gracia que está sobre nosotros cuando nosotros la aceptamos. Con el tiempo, esto degeneró en dos cosas: en idolatría y hasta en mitología. ¿Se acuerdan en qué fecha les dije más o menos en qué tiempo estaba sucediendo esto? 1400 años antes de Cristo. Alrededor del año 700 antes de Cristo, esto es 700 años después, Ezequías destruyó esa serpiente de bronce porque había llegado a ser objeto de idolatría. Y eso lo podemos leer en Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán significa cosa de bronce. 700 años después, el pueblo de Israel había llegado a creer que físicamente la serpiente sobre el asta era la que traía la sanidad, y habían vuelto a la idolatría, a creer que una imagen te iba a sanar, a creer que una serpiente de bronce era la que traía sanidad, cuando quien trae la sanidad es nuestro Dios. Por otra parte, la mitología grecorromana tomó este suceso, fíjense, y lo degeneró en mitología, atribuyendo a Esculapio, el dios con D minúscula de la medicina. 200 años después, esto es en el 1200 antes de Cristo, la mitología griega y romana tomó ese suceso y se lo atribuyeron a su dios con D minúscula, Esculapio. Y se creó lo que se llama ahora la vara de Esculapio. Vamos a ver un poquito, tenemos una imagen aquí para hacerlo más entendido. ¿Reconocen estos símbolos? Son los símbolos actuales de la medicina, donde una serpiente en un asta trae la sanidad, sin entender que la sanidad proviene de nuestro Dios. Regresando al episodio en el que estamos, vemos aquí una epifanía, una prefiguración de lo que Jesucristo había de hacer 1400 años después, su obra redentora sobre nuestras vidas. De hecho, Jesucristo mismo nos lo reveló. Lo podemos leer en Juan 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1400 años antes de la venida de Cristo, Dios nos reveló en este suceso lo que había de pasar con la llegada de Jesús a la tierra. No era necesario obras. Lo único que necesitamos es creer en la obra redentora de Jesús para sobre nuestras vidas. Si hacemos una analogía en este tiempo, todo aquel que mira a Jesús vive. Y no solo vive en este momento, sino vive
por la eternidad. Este hecho es válido para el pasado, este hecho es válido para el presente y este hecho es válido para el futuro de todo aquel que voltea a Jesucristo, de todo aquel que lo recibe como su Salvador. No necesitamos obras, solamente creer y acceder a la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte una cosa: tú y yo merecíamos la muerte, pero el desierto nos muestra nuestra necesidad que tenemos de Dios. El que tú hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón, si tú ya eres cristiano, el desierto te muestra las fallas de carácter, te muestra tus propios pecados, pero sobre todo te muestra la necesidad que seguimos teniendo todos y cada uno de la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Y si tú no eres cristiano y has sido mordido por el pecado, déjame decirte que esa no es tu fin último. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Salvador. Él pagó tus pecados en la cruz, tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. A Dios no lo asusta nuestro pecado. Dios no va a decir: ay, ahora sí me apantallaste, Armando, cometiste el pecado más grande que he visto en la vida. No lo asustamos a Él con nuestro pecado. El cielo se regocija cuando hay un pecador que se arrepiente y viene a formar parte del pueblo de Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Esto lo escribió David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y destrúyeme, dice. No, dice: y guíame por el camino eterno. Este hombre, conforme al corazón de Dios, sentía la necesidad de ser probado por Dios. ¿Cuánto más nosotros? El desierto no nos gusta. En el desierto nos sentimos vulnerables. ¿Cuántos se han sentido derrotados en el desierto? Unos 2 o 3. El desierto es necesario porque nos muestra la necesidad que tenemos de Dios todos los días de nuestra vida. No es que nos guste, pero lo necesitamos. Demos gracias a Dios porque nos permite pasar por las pruebas, porque en medio de la prueba Dios nos habla. Aunque muchas veces sentimos que Dios no está allí, Dios está sustentándonos en todo momento, proveyéndonos todo lo que necesitamos en el desierto. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos y aunque nos quejemos inclusive contra Él. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque en tu infinito conocimiento, en tu infinito amor, Dios, nos llevas al desierto. Nuestra carne se revela, Dios, pero entendemos, Señor, que es necesario, aunque no nos guste.
Porque en el desierto, Señor, somos conscientes primeramente de nuestras faltas, de nuestras fallas de carácter, de nuestros pecados. Pero también en el desierto, Señor, somos conscientes de que tú nos sustentas en todo momento, de que tú estás allí, Señor, más allá de lo que podamos sentir, que tú estás con nosotros, Dios. Ayúdanos a ser como David, Señor, a ser valientes y no rehusar la prueba. Ayúdanos, Señor, a transitar por el desierto y salir victoriosos, porque tú eres el que da la victoria, Dios, y tú no puedes ser derrotado. Nosotros sí, pero tú, Señor, nos guías. Te doy gracias y te pido, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que necesita conocerte, revélate a él, Dios. Si hay alguien en este lugar que necesita a Jesucristo, este es el momento y este es el lugar. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque alguien te invitó, porque tu amigo, tu vecino te invitó. Estás aquí porque Dios tenía predestinado desde el inicio del mundo de que tú te rindieras a Él. Y déjame decirte que no hay nada más hermoso que ser llamado hijo de Dios. Hay una promesa grandísima en su palabra y la repito cada día de mi vida. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Dios no promete quitarte el problema. Déjame decirte, no te promete quitártelo. Si es su voluntad, lo va a hacer. Pero algo sí promete, y esto es lo más valioso que puedes tener aquí en la tierra. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios puede traer paz a tu vida si tú se lo permites. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a dar el lugar a nuestro pastor Meni.